Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 8 de hígado, el punto Guquan. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto G, un punto G-mar. Recordemos que los puntos G-mar se localizaban alrededor de lo que son los codos y las rodillas. También recordemos que los puntos G-mar tratan patología de los órganos y de las entrañas. También tratan lo que es el chi rebelde. Y en el caso de los meridianos yin, los puntos G-mar coinciden con el punto agua. Por lo tanto, este es el punto agua del meridiano de hígado. ¿Dónde vamos a localizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar en la cara lateral interna de la rodilla, al final del pliegue que se marca al flexionar la rodilla. También podemos decir que a este punto lo podemos localizar entre lo que es el tendón del músculo semimembranoso y el cóndilo femoral. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, vamos a realizar de forma práctica la localización. Vamos a ver primero la forma más fácil y más práctica de localizar este punto 8 de hígado. Dijimos que flexionando la pierna, justo al finalizar el pliegue de la parte interna, el pliegue del hueco popliteo, en la parte interna, se encontraría el punto 8 de hígado. Estaría localizado justo allí. Pero también dijimos que este punto 8 de hígado se va a encontrar entre lo que es el tendón del músculo semimembranoso y el cóndilo femoral. Si palpamos, vamos a sentir la articulación. De este lado estaría el cóndilo tibial y de este lado estaría el cóndilo femoral. La podemos marcar. Esto sería todo lo que es el cóndilo femoral y aquí abajo estaría el cóndilo tibial. Y si palpamos también aquí, vamos a sentir el tendón. Aquí estaría localizado el tendón del músculo semimembranoso. Por lo tanto, el punto estaría entre lo que es el tendón del músculo semimembranoso y lo que es el cóndilo femoral. Estaría localizado justo allí, que coincide perfectamente con el final del pliegue de la rodilla del lado interno. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es que va a nutrir el yin y la sangre de hígado. Sabemos que la sangre es parte yin en nuestro cuerpo. También va a ser un punto que nos va a permitir relajar los tendones y nutrir también los tendones. Va a ser un punto que nos va a permitir eliminar calor, humedad del yao inferior y también va a ser un punto que podemos utilizarlo en patologías locales, en patologías de la rodilla. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, vamos a recordar que dentro de las funciones es un punto que nutre el yin y la sangre de hígado. También vamos a recordar que el hígado nutre los ojos, nutre la visión. Muchas veces cuando hay una alteración energética en la sangre de hígado, la visión se ve afectada, los ojos no son nutridos correctamente. Por lo tanto, a este punto lo podemos utilizar cuando haya visión borrosa, cuando haya glaucoma, cuando haya pérdida de visión, cuando haya moscas volantes. También podemos utilizar este punto cuando haya mareo, cuando haya cansancio, cuando haya cefaleas. También dentro de las funciones dijimos que este punto elimina calor, humedad del yao inferior, aparte de nutrir lo que es la sangre y el yin del hígado. Por lo tanto, es un punto muy utilizado en ginecología. Sabemos que la sangre de hígado
cumple un papel muy importante, una función muy importante dentro de lo que es la ginecología. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya menorrea, cuando haya dismenorrea o cuando haya alguna alteración en el periodo menstrual. También, al ser un punto que elimina calor, humedad del yo inferior, lo podemos utilizar cuando haya trastornos en la micción, cuando haya, por ejemplo, infecciones urinarias como la cistitis, por ejemplo, cuando haya eneuresis, por ejemplo, también cuando haya goteo postmiccional. También tenemos que recordar que el meridiano de hígado tiene una rama energética que ingresa en la zona de los genitales. Al ser un punto que elimina humedad, calor del yo inferior y también que actúa sobre la sangre, este es un punto muy utilizado cuando hay prurito genital. También dijimos que este punto relaja y nutre los tendones. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya rigidez en los tendones, cuando haya uña quebradiza, cuando haya pérdida de cabello. Y también lo podemos utilizar como punto local, cuando haya patologías de rodilla, por ejemplo, cuando haya artrosis, cuando haya osteoporosis, cuando haya algún problema en los meniscos o cuando haya un dolor generalizado de la rodilla. ¿Y cuáles son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto? Bueno, las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto son la combinación del punto 8 de hígado, el punto 10 de riñón, el punto 34 de vesícula biliar y el punto 7 de riñón para tratar lo que es la eneuresis. También podemos encontrarnos con la combinación del punto 8 de hígado, 6 de vaso, más 9 de vaso, más 2 de hígado, para tratar todo lo que es la impotencia masculina, y la combinación del punto 8 de hígado más el punto 2 de hígado para tratar todo lo que sea la retención de orina.